Buenas, hola a todos, esta vez tenemos la review del 3x3x5 de la marca Witiden. En esta ocasión es el Super 3x3x5 por este círculo Crazy. Así, para empezar, vemos que las piezas son más finas por estos lados. Por aquí tenemos el típico tamaño de pieza de cubo de Rubik, pero por este lado son más estrechas. Esto nos hace que, a pesar de que sea un 3x3x5, no sea mucho más grande que un 3x3. De hecho, si nos fijamos, estas 4 capas ocuparían lo mismo que 3 en un cubo 3x3. En cuanto a peso, pesa más que un 3x3 por la gran cantidad de piezas que tiene, pero aún así tampoco resulta muy pesado. Las pegatinas pues son colores bastante básicos, son los típicos de Witiden, parecidos bastante a los de Dayan, por ejemplo. En este círculo Crazy nos va a llevar varias diferencias respecto a lo que sería un 3x3x5. Para empezar, vemos que el círculo se queda fijo y el movimiento de este círculo depende del centro amarillo. Es decir, si nosotros tenemos esto así, vemos que tiene como cierto margen, pero no es posible realizar el giro. Aquí ya se queda bloqueado, estaríamos forzando el cubo. El movimiento de este círculo depende enteramente del centro amarillo. De hecho, si dejamos el centro amarillo, podemos ver que sí que podemos girar lo que sería el círculo Crazy. De no ser así, permanece fijo. Esto está muy bien saberlo para ahora de resolver el cubo, porque nos vamos a tener que seguir unas pautas u otras. Aparte de eso, encontramos, como hemos visto, que se deforma bastante. Pierde la forma enseguida, por esto de que el centro estaría como en el medio, entonces las capas se desconfiguran, por así decirlo, y pierde la forma enseguida. Aunque podría perderla más si fuesen posibles los giros en esta posición, pero no son posibles, solo son posibles giros enteros y después girar ya estas capas, pero aún así nos lleva a una total locura en este cubo. El giro, como hemos visto, es realmente suave, no está lubricado ni nada, es tal cual viene y, como vemos, no presenta ninguna oposición, moviendo ni una ni dos capas. Igual en esta parte, como vemos, totalmente perfecto. El cubo se nota con cierta flexibilidad, aunque el corte de esquinas tampoco sea muy amplio, pero es normal en estos cuboides. Pero bueno, encontramos un corte directo bastante bueno que nos evita de muchos bloqueos. Para ajustarlo, porque lubricarlo ya hemos visto que no hace falta, para ajustarlo lo más fácil es acceder a estas piezas de esta zona, donde la pieza se encontraría, por decirlo así, como en medio. Es un poco difícil de acceder, pero si es necesario aflojarlo, sí que podríamos acceder a ella con más o menos facilidad. Estas piezas, el bloque de piezas viene como habría que localizar. En este caso la tenemos aquí en el lado blanco, pues la segunda y la tercera. Entre medias tenemos el tornillo. Habría que meter uno de estos finitos porque el tornillo es bastante fino, no es el tamaño habitual, el de la cabeza del tornillo, y por ahí podríamos ajustarlo. Pero ya dicho, así parece un poco complicado, pero en realidad es bastante sencillo. En cuanto a la resolución, puede parecer que es un cubo muy complicado por el tema de ser un cubo y de encima con el círculo Crazy, pero la verdad es que no es fácil, pero sí que es más fácil de lo que puede parecer a simple vista. Es un cubo más o menos asequible, sobre todo si tenemos los conceptos de los cuboides bastante asimilados ya. Lo primero que se harían, nosotros, si giramos así, vemos que estas dos capas serían las de en medio, pues empezamos resolviendo estas dos capas, teniendo en cuenta pues la cara blanca y la cara amarilla. Luego pasaríamos a hacer estos bloques de aquí y luego tendríamos que ir siguiendo las partes. Aquí empezaríamos poniendo la que sería la arista blanca, esta parte de aquí, que vamos a notar la diferencia de alturas, y si no las vemos podemos girar y veremos, si tienen piezas encima, veremos la pegatina blanca que nos indicará que es de esta cara.
Lo mismo haremos con las piezas centrales y con las esquinas y eso. Y más o menos se puede ir resolviendo, sobre todo con conceptos de los cuboides y con un poco variado por este círculo crazy. Un detalle malo para este cubo puede ser estas pegatinas se pueden levantar un poco por el hecho de que vamos a tener a lo mejor piezas rozando por encima. Como vemos aquí, tenemos piezas que están pasando por encima de estas pegatinas y se pueden llegar a despegar un poco, pero aún así están bastante bien puestas y son pegatinas de bastante calidad, así que le vamos a tener que dar mucha tralla hasta que se empiecen a levantar. Así que otro punto bastante bueno para este cubo, el 3x3x5 Super 3x3x5 de la marca Witiden, con el que sin duda han hecho un acierto, es de bastante calidad. Ya hemos visto el giro, es bastante bueno, es muy entretenido y puede ser más o menos asequible de resolver, así que sin duda otra gran opción.